Descubre la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis. Título del único libro profético del Nuevo Testamento y que se toma de la primera palabra griega, que significa revelación. En este libro, se desvela el futuro en una serie de visiones panorámicas contempladas por el vidente apocalíptico. Libro de Apocalipsis. Contenido del libro. Resumen breve del libro. Autor y fecha. Contexto histórico. Propósito del libro. Organización del libro. Mensaje a la Iglesia. Resumen del libro de Apocalipsis. En este libro, Juan relata una visión que recibió de Jesús resucitado. A lo largo del libro, insta a los lectores a mantenerse firmes en su confesión de que Jesús es el Señor, a pesar de la oposición de Roma y del César. En la mayor parte del libro, si no en su totalidad, se utilizan imágenes y lenguaje figurados. Por ejemplo, Juan se refiere a menudo a las iglesias como candelabros, a los ángeles como estrellas y a Satanás como el dragón. Juan extrae estas imágenes principalmente del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de Daniel. Estas imágenes de palabras nos permiten comprender de forma visual e imaginativa el conflicto fundamental del mundo, la guerra entre Dios y Satanás. Autor. 4 veces en el libro de Apocalipsis el autor se identifica a sí mismo como Juan. La tradición antigua lo identificó de manera unánime como Juan el Apóstol, autor del 4º Evangelio y 3 epístolas. Por ejemplo, testigos importantes del siglo II dan el hecho de que el apóstol Juan fue el autor incluyen a Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Muchos de los lectores originales del libro aún estaban vivos durante la vida de Justino Mártir e Ireneo, ambos de los cuales sostuvieron a que un apóstol no había escrito. Fecha. El libro fue escrito en el año 95 o 96 después de Cristo. Según los primeros padres de la Iglesia, Juan estuvo exiliado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Domiciano. Después que murió el emperador en el año 96 después de Cristo, el apóstol fue liberado y regresó a Efeso. Apocalipsis fue escrito en una época en que muchos cristianos vivían amenazados por las autoridades en distintas partes del imperio. Querían presionarlos para que se retractaran de su confesión de fe en Cristo y rindieran culto al emperador romano. Marco histórico. La mayor parte de los eruditos creen que las 7 iglesias de Asia, a las que Juan escribió, estaban sufriendo persecución, la que tuvo lugar bajo el emperador Domiciano. Parece que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a la isla de Patmos, frente a las costas de Asia. Juan, que había sido testigo presencial de la encarnación de Cristo, tuvo una visión del Cristo glorificado. Dios también le reveló lo que tendría lugar en el futuro, el juicio y el triunfo final de Dios sobre el maligno. Organización del libro. Los capítulos 1 al 3 tienen una naturaleza distinta a los de los capítulos 4 al 22. El capítulo 1 identifica el libro como una epístola del apóstol Juan dirigida a 7 iglesias de Asia. Además, ubica a Juan en la isla de Patmos, donde tuvo la visión de Cristo en medio de las 7 iglesias. Después, en los capítulos 2 y 3 se encuentran breves mensajes de Jesucristo a cada congregación. Los capítulos 4 y 5 describen una hermosa e impactante escena celestial. Dios está en el trono en el cielo y entrega un libro sellado a Jesucristo, evento que tiene gran significado. En el capítulo 6, Jesucristo abre el libro y por turno desata 3 series de eventos y juicios que terminan en su segunda venida y su victoria sobre las fuerzas del anticristo en el capítulo 19. Intercaladas en las 3 series de juicios, Juan describe varias visiones sobre temas relacionados con la época de la tribulación y la victoria de Cristo. Las visiones del reino milenial y el estado eterno terminan el libro. Muchos han observado que el capítulo 1 versículo 19 de Apocalipsis
proporciona el bosquejo del libro: 1. Las cosas que has visto; 2. Las que son; y 3. Las que han de ser después de estas. El capítulo 1 es lo que Juan ya había visto cuando tomó la pluma para escribir. Los capítulos 2 y 3 describen las condiciones que había en ese momento en las 7 iglesias de Asia y el mensaje de Cristo para cada una. Los capítulos 4 al 22 describen circunstancias que se cumplirán después, profecías del tiempo que precede a la venida de Jesucristo. Propósito del libro de Apocalipsis. El objetivo del libro de Apocalipsis es revelar los acontecimientos que tendrán lugar inmediatamente antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Para cumplir este propósito, el libro dedica la mayoría de su revelación a este asunto en los capítulos 4 al 18. En el capítulo 19, la segunda venida se describe en forma más gráfica que en ningún otro lugar de la Biblia, y es seguida por la descripción del reino milenial de Cristo en el capítulo 20. El estado eterno se revela en los capítulos 21 al 22. Así que el propósito evidente del libro es complementar el tema profético presentado anteriormente en las profecías del Antiguo Testamento, así como las profecías hechas por Cristo, especialmente las del discurso del Monte de los Olivos. Además del carácter predictivo del libro de Apocalipsis, en él se hallan muchas revelaciones acerca de casi todas las áreas importantes de la teología. Además, muchos pasajes sugieren aplicaciones prácticas de las verdades proféticas a la vida del cristiano. Mensaje a la Iglesia. Esta revelación es una advertencia a los cristianos que se han vuelto apáticos y un estímulo a quienes han permanecido fieles frente a las dificultades de este mundo. Ratifica que el bien triunfará sobre el mal, nos da esperanza en tiempos difíciles y dirección cuando titubeamos en nuestra fe. El mensaje de Cristo a la Iglesia es un mensaje de esperanza para todos los creyentes en cada generación.